bendición de Dios que fluía a través del ungido llamado Moisés. Dice la palabra, cuando Moisés levantaba sus brazos, Israel avanzaba en la batalla. Pero cuando Moisés bajaba los brazos, sería y los enemigos avanzaban. Por eso usted, como guerrero del ejército de Dios, ¿cuántos guerreros del ejército de Dios hay aquí? Vinieron unos cuantos. ¿Cuántos guerreros hay aquí? Debes saber que tú tienes un general. Sí, y que el general va a darte las instrucciones para que tú salgas a pelear. Pero hay algo que pasa en la iglesia. Hay mucho cuestionamiento. Usted es pastor, ¿verdad? Usted fue pastor. Hay mucho cuestionamiento en la gente. La gente quiere saber qué come el pastor y por qué lo come. La gente quiere saber qué hace el pastor y por qué lo hace. Cuando Dios no nos llamó a eso, Dios te llamó a enlistarte en su ejército y a ir a pelear la buena batalla. A la disposición de Dios para pelear la batalla. Él está librando en este lugar. Si tú decides ir, verás la victoria de Dios manifestarse. Si decides quedarte, siempre verás la victoria de Dios. Nada más que tardará más, porque Dios tendrá que llamar a otro en tu lugar para poder levantarlo como guerrero y enviarlo al campo de batalla. Ahora, es importante que el pueblo reconozca el poder de la bendición de su pastor o de su padre espiritual. Cuando usted descubre el poder de la bendición de ese hombre y de esa mujer de Dios, hay algo que empieza a suceder en un lugar, porque empiezan a provocarse cosas inusuales, empiezan a pasar cosas que antes no pasaban, porque esta es una revelación nueva, que la gente entienda el poder de la bendición de un hombre de Dios. Porque la gente de Dios en el pasado trató a los ungidos de Dios como cualquier cosa, y eso no produjo bendición en medio del pueblo. Yo recuerdo en los años de mi infancia, vinieron hombres genuinos de Dios a estos lugares. ¿Y sabe dónde dormía el hermano, el evangelista que venía, el pastor ungido de Dios? En el suelo de cualquier casa. Ahí le tiraban, si no un colchoncito, un petate, y ahí dormía. Porque como era el hombre de Dios que está sirviendo a Dios, tenía que conformarse con lo que le saliera y que le dieran lo que quisiera. Pero Dios ha venido levantando una generación de hombres diferentes. Diga conmigo, generación de hombres diferentes. Y esa generación de hombres diferentes es la que está provocando un movimiento mayor de Dios en el lugar. Está provocando que algo distinto comience a pasar en su lugar. ¿Sabe una cosa? No hay cosa más triste que pastorear un pueblo. Número uno, que no se une a la visión del ungido de Dios. Y número dos, no hay cosa más triste que pastorear un pueblo sin honra. Porque la honra no consiste solamente en capitales, pudiera ser. La honra consiste en una actitud del corazón. La honra consiste en palabras de admiración. Si hubieran 10, 15 pastores acá, usted pudiera escuchar en la mente de ellos: no hay
cosa mejor para un pastor y que llene y satisfaga más su corazón que cuando sabe que el pueblo le está obedeciendo. Wow, el pastor dice, podemos lograr cosas grandes porque hay un pueblo que ha entendido cuál es el diseño y cuál es el orden de Dios para una iglesia. Y si el pastor dice, iglesia, subámonos aquí, se sube. ¿Saben por qué? Porque reconoce la voz. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas reconocen mi voz y me siguen. Si el pastor dice, iglesia, nos vamos a subir a ese palo grande, y la gente no pregunta, ok pastor, de veras que sí, ok, vámonos para arriba. Y cuando la gente pase y diga, ¿qué está haciendo toda esa gente subidos en ese árbol? Eso va a empezar a crear un impacto. ¿Cuántos quieren impactar aquí está? Eso va a empezar a crear un impacto. Pero cuando la gente razona, vas a ir tú, hermano. Pues mira que yo no estoy tan loco como el pastor. El pastor se inventó